Qué linda, mira dónde nos vinimos a tomar el café. Por favor, iba a comenzar a decir eso, que por favor, para la próxima, el café. O sea, yo sí lo tengo, el cita. No me diga que se le olvidó el suyo. Vamos a empezar. No. ¿Sí, Olguita? ¿Estamos? Hola, hola, aquí estamos. Vamos a dar inicio pues a este día, martes 15 de septiembre. Bienvenidos a un programa más de conversaciones frente al mar que se transmite por Facebook Live de periódico El Costanero. Cada martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas en Salinas. Así que ya saben, todos al restaurante Isla de la Fruta este fin de semana o en el momento en que deseen venir a la playa, están esperándolos ahí con todos sus mejores platos de la costa ecuatoriana. Y bueno, esta tarde realmente es fantástica. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a nuestra querida amiga. Yo le sé decir a ella el cita. Elsa María Castro, quien tiene un posgrado en Ciencias Políticas, Gobernabilidad y Gerencia Política, Desarrollo, Comunicación y Periodismo Científico y Educativo, Comunicación Periodística, Opinión Pública. Ha realizado asesorías, consultorías y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos provinciales y municipales, dirección y posicionamiento del programa de descentralización turística en el MINTUR y EMAE. Y el AME, perdón. Diseño y ejecución de política pública social como viceministra y ministra subrogante del Ministerio de Bienestar Social. La parte gubernamental de organismos de cooperación, de desarrollo social. Actualmente es consultora independiente y bueno, tiene muchísimas otras actividades más que ha desarrollado durante todo su tiempo profesional. Con ella vamos a conversar esta tarde sobre desarrollo local, repensando el territorio para su recuperación desde el turismo como un sector dinamizador e incluyente. Elcita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todos esos conocimientos que tiene. Gracias, Olguita. Gracias a todos. Felicitaciones por esta iniciativa de tener a la península y al país, pues, frente al mar, intentando que todos estemos entendiendo lo que pasa por el mar, cerca del mar, con la gente del mar. Creo que es muy, muy valioso ese aporte. A veces estamos separados por montañas, estamos separados por cordilleras y de pronto no tenemos esa comprensión de lo que pasa en los territorios y por eso me parece interesante poder conversar sobre el territorio, sobre el desarrollo local. Vamos a ver cuánto aportamos y qué hacemos. Por supuesto que sí, y cuando nosotros hablamos y escuchamos esa palabra repensar, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Qué es lo que significa y de qué manera tenemos que ir repensando? Bueno, yo quisiera realmente partir de una concepción, ¿no es cierto?, que generalmente ya muchos años se vienen discutiendo sobre el tema del desarrollo. Se ha pensado que el tema del desarrollo estaba vinculado solamente al tema económico, por ejemplo. Sin embargo, hemos visto durante todos estos años, y hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar el tema del desarrollo, significa que no es posible pensar en el desarrollo si no está unido a la calidad de vida de la gente. Entonces, el desarrollo tiene que ver con la gente. ¿Qué vamos a hacer por la gente? ¿Cuáles son las necesidades de la gente? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida de la gente? Entonces, son esos los retos que se están discutiendo, ¿no es cierto?, nuevamente sobre el tema del desarrollo local. Cómo trabajar dinámicas, ¿no? Cómo impulsar dinámicas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Observamos, por ejemplo, que lo último en el propio país, desde el año 2008, con la nueva constitución, se habló mucho
¿no es cierto?, del tema de un país de derechos, de un país más justo, más equitativo, con menos desigualdades. Sin embargo, a esta altura hacemos una mirada de cuánto hemos avanzado en el tema de la inequidad, por ejemplo, y seguimos observando que es devastador realmente los temas de tanto de inequidad como de desigualdad, el tema de la pobreza. En el año 2016, Naciones Unidas organizó e impulsó que en el Ecuador se haga una conferencia mundial que se llamó Hábitat 16, Hábitat 3, ¿no? En el 2016, Hábitat 3. Y bueno, ahí se volvió a mencionar, a mirar, a comparar cuánto era lo que avanzan los países o cómo avanzan los países para enfrentar la desigualdad, para enfrentar la pobreza, para enfrentar el hambre, ¿no? Y encontramos que definitivamente la institucionalidad del país es indispensable revisarla, repensarla, porque solamente aquellos países que han logrado bajar al territorio, entender el territorio, saber cuáles son las potencialidades del territorio, entonces puede saber cómo ayudar a la gente, cómo darle fortaleza a la gente, ¿no? Por esa razón, entonces, desde el 2016 se han ido, especialmente en la academia, constituyendo grupos de análisis, de estudio, para entender qué es lo que se puede hacer. Entonces, yo me refiero a ese repensar, es este tema, ¿no? De que unamos fuerzas, unamos inteligencias, miremos una por una las ciudades. Por ejemplo, Santa Elena, ¿no? Tiene una virtud formidable, es una provincia con 3 cantones que significa como una formidable oportunidad de poder trabajar juntos, por ejemplo, ¿no? Se han hecho algunos esfuerzos para trabajar en mancomunidades, por ejemplo, ¿no? Alguna vez se trató sobre mancomunidad para el tema de desechos, o mancomunidad se habló del turismo inclusive, pero de pronto se detiene, ¿no? Entonces, ahí es como, ¿qué hacemos para no detenernos, ¿no? ¿Cómo estamos participando con la gente? Porque definitivamente las autoridades necesitan el impulso, la exigencia, ¿no?, racional de la gente, ¿no? Las personas tenemos que estar participando, tenemos que estar diciendo nuestras necesidades, pero asimismo diciendo cómo podemos aportar. O sea, ya no podemos solamente quemar llantas, salir afuera y hacer protestas en esa forma, sino ser propositivos, ¿no? O sea, vuelvo a decir, repensar. Entonces, por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Bueno, vamos a saludar a quienes nos están siguiendo esta conversación tan amena frente al mar, precisamente a través de Facebook, Periódico El Costanero. Y está Annemari Valde, que ella nos está viendo desde Chile. César Pupalo también nos está mirando, muchas gracias por seguirnos. Magdalena Pizarro, está Zulema Secaira, Yolanda Plasencia de Estados Unidos, muchísimas gracias por darse el tiempo y estar pues aquí junto con nosotros haciendo esta revisión, repensar y efectivamente mirar hacia dónde nos va a llevar la gestión que pudiéramos lograr y llegar de una vez a despegar con este tema del tan ansiado desarrollo, ¿no? El desarrollo que va en diferentes ámbitos efectivamente, que no solamente, como bien lo menciona el CITA, el tema económico, sino la dinamización, ¿no?, de todo lo que pudiéramos generar a partir del estar cercano, ¿no?, de estar cercano hacia las comunidades, hacia la ciudadanía y empezar a mirar qué es lo que verdaderamente tengo para ofrecer y cómo lo puedo hacer. Y para eso, mi querida Elcita, hay tanta legislación armada, ¿no? Es impresionante, empezando desde los objetivos del desarrollo que se crean pues desde las Naciones Unidas precisamente para poder dar ese despliegue de todas esas acciones. Internamente hay esos planes de desarrollo territorial, hay ese entregar, descentralizar todos los procesos. ¿Qué tan
preparados hemos estado como sociedad, como la parte política también, cómo está tan preparada para saber de qué manera afrontar cada uno de estos retos, porque son retos que se van generando a partir de estas oportunidades creadas. Bueno, partiendo de los objetivos de desarrollo, ¿no es cierto? Los 17 objetivos de desarrollo a nivel mundial tiene Naciones Unidas un seguimiento, ¿no? En donde hemos visto el primero, el segundo, se refiere a erradicar el hambre, a erradicar la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí todos los países nos comprometimos como país a hacerlo. Pero el momento que se hace seguimiento, se observa realmente que no hay cumplimiento, por un lado, en muchos países. Sin embargo, en donde sí se ha dado cumplimiento, en donde está trabajando el país entero, volvemos al inicio de nuestra conversación. Vemos sujetos activos, ¿no? Vemos una ciudadanía, por ejemplo, muy atenta, muy activa, ¿no? Y generalmente cerca de los gobiernos locales. Entonces, por eso mi insistencia, digamos, ¿no? A esta aproximación que debemos hacer a los gobiernos locales, a comprometerles, a acompañarles, a señalar de que estamos dispuestos pues a apoyarles, ¿no es cierto? Y que debemos, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial que mencionas, Olguita, vemos que generalmente se hace por un técnico, por un consultor, lo hace y ese mismo técnico probablemente hace en unos 10 o 20 municipios más, ¿no? Y nos ha dado mucha pena observar copias en varios, ¿no? Inclusive en varios que no tienen ni siquiera una similitud de territorio. Entonces, quiero decir de que si no hay esa participación en la Constitución nuestra, hasta se generó, ¿no es cierto?, esa iniciativa de la silla vacía, más cerca, ¿no?, de estar ahí vigilante. Yo creo que es por ahí el tema, ¿no? De que si no hacemos mesas de concertación, mesas de diálogo, si no estamos cerca, no va a haber cambios. Porque las leyes también, a partir de nuestra propia Constitución, cuando nuestra Constitución habla desde el artículo primero, dice, tiene que ser, ¿no es cierto?, el gobierno tiene que ser, debe hacerse de manera descentralizada, ¿no? Entonces, ya lo pone de que pese a cómo debe haber un nuevo ordenamiento territorial, perfecto, sí, pero con un concepto de una participación activa en la planificación, en los recursos principalmente. Entonces, se habla de este ordenamiento territorial. Y cuando después de la Constitución se trabajan varias leyes, entre ellas el COTAD, por ejemplo, que es el Código de Ordenamiento Territorial, allí se habla mucho, con mucha fuerza, de lo que significa la autonomía administrativa, financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y se trabaja también en un concepto que a mí me parece que es muy interesante que todos sepamos, ¿no? En que hay capacidades de rectoría, por ejemplo, en el gobierno nacional, ¿no? Hay una necesidad de que el gobierno sea rector, conductor, que el gobierno central sea el que ayude a financiar, el que guíe, ¿no es cierto? Pero la coordinación, la articulación ya en el territorio es de ese gobierno intermedio llamado Consejo Provincial. Pero la gestión ya en el territorio es de los municipios, Entonces, quiero decir que todos debemos conocer esto para precisamente hacer ese esfuerzo. Y yo he visto en el país que pese a todas los análisis, sí hay también referentes de haber hecho en algunas provincias este modelo, ¿no es cierto?, de gestión de gobierno, y les ha ido bien. Entonces, yo de pronto ahora comentaremos un poco de cómo se ha avanzado, ¿no?, cómo se ha hecho en ciertas provincias y que ha sido exitoso, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, y eso precisamente le iba a comentar, que sí sería bueno tener pues una idea ya de algo en concreto y que se esté trabajando y que se esté desarrollando en este tiempo. Sin embargo, el CITA, ¿qué es lo que está pasando dentro de los territorios? Precisamente, yo sé que en este tiempo en el que estamos ha sido muy difícil, que ha traído una serie de situaciones que nadie se las esperaba, que no las habíamos vivido nunca. Todos arrancamos desde el mismo, no, desde el cero, o sea, desde el que no sabíamos cuáles eran las circunstancias que íbamos a enfrentar y a afrontar a partir de la pandemia. Sin embargo, de estos temas que usted habla, no son temas que nacen ahora, que precisamente vienen trabajándose desde hace mucho tiempo atrás, porque lo que se quiere o que lo que se supone que se quiere trabajar desde cada una de las instancias públicas es precisamente lo básico y esencial, que es erradicar la pobreza, y que para ello se han creado una serie de acciones, y que entre esas, que precisamente al título de esta conversación, es precisamente esos territorios y esos espacios que tienen la bendición de contar con recursos naturales sobre todo, para poder impulsar de alguna manera ese aspecto más allá de los temas del petróleo, como es en nuestro caso, que tienen que, a través bueno, que eso sí está desde el gobierno central y que la redistribución de esos recursos obviamente va desde ese ámbito. Sin embargo, localmente, ¿qué es lo que puede estar entorpeciendo de alguna manera el hecho de que no podamos despegar, teniendo todo? O sea, es el típico de morir de sed junto a la fuente, porque finalmente, claro, está la silla vacía, está todas las posibilidades para poder generar rectorías, ciudadanía. La ciudadanía está quieta, igualmente conforme con lo que en esos gobiernos seccionales se está trabajando. No hay de pronto el conocimiento completo y veraz para poder realmente generar nuevas acciones. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Usted, el CITA, es muy conocedora de todos estos temas y sobre todo de temas municipalistas. ¿Qué opina respecto a eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que obviamente la pandemia ha sido una tragedia mundial, ¿no es cierto? Que tiene Sí. repercusiones en todas partes, obviamente. Sin embargo, eh, vemos como que hay ejemplos, ¿no? De ciudades intermedias, de ciudades pequeñas, en donde se ha logrado que realmente se pueda manejar adecuadamente, ¿no es cierto?, los cuidados personales, que se puedan manejar con menos tragedia, digamos, las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Ahí leemos, por ejemplo, en países como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Se ha logrado, ¿no? Se ha logrado que haya menos afectación, ¿no? Entonces, cuando uno se aproxima e investiga, bueno, ahí viene nuevamente, hay una especie de compromiso, ¿no? Un mayor compromiso, ¿no? De la institucionalidad local frente a sus habitantes. Entonces, estamos enfrentados a que esa institucionalidad municipal que tiene capacidades, porque además, mira lo trágico que sería si es que los municipios en este país no hubieran respondido adecuadamente frente a lo básico, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido agua potable, hemos tenido servicios que no se han paralizado de recolección de desechos, eso es muy bueno. Han estado con seguridad, el poder transitar con las limitaciones, sí, pero con seguridades a la larga. Entonces, pero todo eso lo han hecho las autoridades locales, o sea, han demostrado que sí pueden hacer. Entonces, allí ahora viene una siguiente fase, ¿no? De esta recuperación. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar, ¿no? Tanto económicamente como lo estamos señalando, ¿con qué criterios de dinamización? ¿Con qué criterios de inclusión? ¿No? ¿Con qué criterios vamos a empujar que realmente la economía tenga fuerza? ¿No?
Para referirme un poco a la provincia de Santa Elena, a mí siempre me asombra la cantidad de potencialidad que tiene Santa Elena, ¿no? Uno podría decir que puede disfrutar de frutas, puede disfrutar de hortalizas, puede disfrutar de mariscos excelentes, puede disfrutar de muchas cosas. Entonces, allí es volvemos a lo que comentamos al inicio. Por ejemplo, el tema de la planificación. Cuando hacemos el plan de ordenamiento territorial, eh, si todos estamos participando, si hay medios de comunicación que trasladan, ¿no es cierto?, a la ciudadanía lo que está conteniendo esos planes, si hay eventos que realmente se puedan hacer para el público en general, vamos a ir conociendo que tenemos posibilidades y que podemos hacer, Entonces, yo creo, y así uno recorre el país entero y este país maravilloso que tenemos, formidable que tenemos, realmente puede responder, ¿no? Entonces ahora alrededor, por ejemplo, que, sea, que nos toca por obvias razones, enfrentar un proceso político, por ejemplo, ¿no? Junto a la pandemia tenemos un Junto a la proceso pandemia. político. Sí, Dios mío, o sea, No vamos a referirnos mucho por ahí, no, pero vamos, no. Pero no podemos, no se pero puede no olvidar, podemos, obviamente, no, eso no se no hay puede como dejar de dejar de decirlo. lado. Exactamente, sí, y no es que estemos en contra de lo que los procesos políticos se han de No, dar. El problema es precisamente en de lo que estamos hablando, ¿no? De qué manera es que se van a afrontar y a enfrentar para que efectivamente al final de cuentas todos podamos salir ganando, porque es la idea, ¿no? O sea, no solamente mirarnos como grupos políticos, somos políticos, sociales, económicos, de todo, o sea, y todos somos parte de esa gran amalgama de situaciones y acciones que tenemos que desarrollar. Pero, ¿qué tanto tienen los espacios abiertos? ¿Qué tanto verdaderamente desde la parte política? Porque como bien usted decía, el cita, las instituciones son importantísimas para poder lograr todas las acciones, ¿no? Porque la parte privada pudiera querer hacer algo, pero si no está de la mano con lo público, entonces vienen los fracasos. Si no se articula con las comunidades, con las personas, también tienden al fracaso porque no pueden ser sostenibles. así es, así es. Y aquí debemos tener con muchísima claridad el, el saber que hay 3 años más de gobiernos locales, ¿no? Que van a estar presentes, que van a pasar este proceso electoral con nosotros juntos, pero que definitivamente ellos están absolutamente en su institucionalidad, ya con un año de experiencias, ya con un año de esfuerzos, con todo lo que ha tocado vivir por la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hace que uno no pierda de vista el proceso político, por ejemplo, con la iniciativa de que la ciudadanía vaya clarificando estas potencialidades del territorio que estoy señalando, ¿no? Esta necesidad de que estemos conscientes de lo que tenemos en nuestra ciudad, de lo que tenemos en nuestra provincia, ¿no es cierto? Y que podamos tener precisamente para presentar a los candidatos, para presentar a quienes están en este momento para las elecciones, presentar propuestas. Es decir, nuestra ciudad necesita esto, pero no necesita, ¿no es cierto?, que se maneje arbitrariamente. No, necesitamos conjuntamente como ciudadanos estar presentes, ¿no? Y lo que vamos a presentar a los 14, a los 16, no sé en qué terminarán los candidatos, pero será necesario que todos, absolutamente todos, entiendan, como digo, lo que tiene el territorio, la ciudadanía que está
atenta, y también que tenemos municipios, que tenemos un consejo provincial, juntas parroquiales. En la provincia de Santa Elena las comunas son muy activas también. Y entonces todas estamos así, pero estamos por lo menos de acuerdo en que las prioridades de esta provincia son las siguientes. Entonces, probablemente los temas de salud, de educación, la educación de los niños en el área rural, que se ha mencionado con mucha fuerza, la desigualdad, ¿no es cierto?, que se ha visto con claridad en el tema educacional, se ha hecho tan presente que solo eso nos acude a todos para decir, no es justo, ¿no es cierto?, que haya esta desigualdad. Claro. El tema de trabajo, obviamente también. Pero todos esos temas que son ya sociales están ligados a estos dos elementos, la proximidad de las elecciones, pero también la vigencia de los gobiernos autónomos por 3 años. O sea, eso es muy importante. Y yo veo que están enfrascados en discutir los candidatos, los 14, los 20, no sé, los que se van, los que se han ido, pero no estamos, ¿no es cierto?, tomando en cuenta estas autoridades locales que están absolutamente, legítimamente trabajando en sus jurisdicciones, ¿no? Y por ahí, y ahí viene la reflexión sobre el tema de las posibilidades económicas, por ejemplo, ¿no? Por dónde ir, y creo que en eso podemos seguir conversando. Totalmente de acuerdo. Y cuando usted dice 14 candidatos, estamos hablando para la presidencia. Sin embargo, está todavía el gran flujo de asambleístas que son los que se van a candidatizar y que son cualquier cantidad también y mucho más. Y que efectivamente seguimos viendo. Mucho se habla de que ojalá y esta pandemia nos haya dado algún aprendizaje. Ojalá y esta pandemia y de esta pandemia salgamos fortalecidos y de alguna manera sanados en otros aspectos. Sin embargo, volvemos a caer en el mismo tema y que bien como dice el cita, no es que nos querramos enfrascar en los temas políticos, sin embargo seguimos viendo lo mismo de siempre. Seguimos viendo el hecho de que los temas políticos se van enmarcando en qué tanto rating tiene uno u otro candidato y precisamente los temas relacionados con lo que menciona con respecto a qué es lo que la población quiere, necesita y está de alguna manera con el deseo de trabajar mancomunadamente y junto con el gobierno local. Es importantísimo que la gente empiece ya a hacerse esas preguntas también y de ver de qué manera se va a afrontar y se va a confrontar de alguna forma a quienes están candidatizándose, que es en este momento precisamente donde hay que empezar a generar preguntas, para que no solamente sean tarimas llenas de gente que está levantando una bandera, sino que sea pensamiento verdadero el que se comience a generar. Y como usted decía, por ejemplo, temas de educación en las áreas rurales, mire usted, efectivamente, usted sabe que yo soy una más adentrada a los temas rurales, usted es más de los temas de ciudad. Sin embargo, mire usted cómo la ruralidad en este momento cobra una vigencia bastante importante, precisamente en el ámbito turístico, porque es donde vemos que empieza a generarse mejores oportunidades. Sin embargo, lo que usted menciona claramente, la educación, parte principal y fundamental que no ha llegado de la manera que se tendría que llegar, y más aún no quiero imaginarme o nos imaginamos definitivamente de que a partir de todo lo tecnológico y electrónico y el internet, muchos niños se han quedado sin la educación formal. Por otro lado, la salud. Le escuchaba en algún momento a quienes están en los ámbitos rurales de que la salud, la necesidad de cubrir en este tiempo de pandemia la salud de las personas que están en las áreas rurales ha sido devastadora. Hay una muy buena cantidad de personas que han fallecido precisamente por no contar con esos servicios inmediatos dentro de estas comunidades. Y usted sabe que para el turismo, precisamente uno de los temas que también hay que sortear es precisamente el contar al menos con un servicio de salud rápido, eficiente y efectivo. Y el tema de la seguridad alimentaria,
que es otro de los temas que también, que como bien dice, al menos acá en la provincia de Santa Elena, cada vez hay más ímpetu en el desarrollo y sobre todo en el trabajo de la tierra, ¿no? Y que eso pues ha generado el que hayan productos y servicios que ya se están de alguna forma, estaban empezando a despegar y que claro, con esta pandemia empezaron a quedar un poco minimizadas. Sin embargo, ese sector rural es el que ha estado de alguna manera ofreciendo posibilidades de dinamización económica, pero pasa por esto, ¿no? Pasa por el hecho de que nos concentramos efectivamente en las grandes ciudades, nos enfrentamos, que no está mal, pero es donde nos quedamos develados, que hay trabajo pendiente por hacer. Bueno, yo quiero, he venido mencionando que definitivamente debemos agradecer a la ruralidad que usted menciona, ¿no es cierto? A los ecuatorianos y ecuatorianas que han estado en el área rural y que han permitido realmente que podamos alimentarnos en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Que han podido sobrevivir porque las condiciones, ya se ha mencionado, han sido realmente nefastas. Pero ahora yo creo, por eso menciono que esta etapa post pandemia está llena de lecciones. Está llena de lecciones. Si no somos capaces de leer, si no somos capaces de entender esas lecciones, estamos equivocándonos terriblemente como país, ¿no es cierto? Y entonces, este proceso electoral nos brinda también a nosotros como ciudadanos, como digo, a tener las prioridades más claras, ¿no? Entonces, el tema de la educación en el sector rural, ese es un tema absolutamente priorizado para todo el país, pero hay áreas en las que se ha podido demostrar que hay consecuencias nefastas realmente, ¿no? Y que van a cobrar realmente después de poco tiempo muy alto precio por ese abandono al área rural. Entonces, esa posibilidad, si nosotros nos detenemos para hacer un ejemplo en el tema de la educación, hace muchísimos años los municipios tenían a cargo escuelas municipales, hace muchísimos años, muchísimos. Y entonces, realmente, y funcionaban bastante bien. Yo digo ahora, si hay convenios, ¿no? Como para trabajar, si los propios municipios pueden responder dentro de su jurisdicción a mejorar la calidad, pueden hacer convenios con el gobierno central, pueden tener, pero afinada la situación de su territorio. Por eso me detengo y enfatizo en el conocimiento del territorio. Eso es clave. No puede haber autoridad local y no debería haber ni siquiera ciudadanos que no conozcamos así con profundidad nuestro territorio, el territorio en donde estamos viviendo, pero con profundidad, porque solo eso, ese conocimiento nos va a permitir decir, ¿no es cierto? No, no señor, usted no puede priorizar el hacer algo innecesario en la ciudad cuando tiene una prioridad para el área rural, ¿no es cierto? Entonces, la prioridad es salud, educación, ¿no? Con seguridad, y el tema de generación de empleo, ¿no? Entonces, cuando vamos acercándonos al tema de turismo, ¿no? Probablemente, y se menciona, por diferentes condiciones en este momento, el turismo alrededor de lo rural puede tener mucho apoyo, ¿no es cierto? Porque definitivamente hay gente que quiere recorrer las áreas rurales, ¿no? Entonces, ahí el desafío es cómo preparar en las áreas rurales también la calidad en los servicios, por ejemplo, ¿no? Yo he visto calidad en las comunas en Santa Elena. En alguna época el PMRC tuvo bastante trabajo por allí también en el tema de turismo. Hay ofertas muy lindas. El turismo es un sector maravillosamente influyente, y entonces
junto a la gastronomía, están las artesanías, está el hospedaje, en fin, están muchas cosas que facilita que jóvenes, que mujeres puedan estar trabajando en el turismo, ¿no? Entonces, pero si no tenemos un plan de turismo, si no tenemos un plan, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental. Así es. Debemos en este momento prepararnos, debemos conocer el territorio y prepararnos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? No nos pongamos las prioridades inmensas, vayamos como catalogando lo urgente, lo necesario y vamos marcando seguimientos. Yo creo que es por ahí, Olguita. Entonces, animo a que veamos, ¿no? He visto realmente en Imbabura se ha hecho un comité de crisis, por ejemplo, muy interesante, en donde están los privados, los comunitarios, las instituciones locales. Está liderado por el municipio de Ibarra, y en donde se ha logrado realmente tener reflexiones sobre lo que estamos hablando y pensar que sí es posible abrir iniciativas, ¿no? Que se recojan iniciativas sobre la reactivación a partir de lo rural, ¿no? Entonces, ahí encontramos igual, si nos trasladamos a Imbabura, ¿no? Vemos una ruralidad formidable Formidable, en Imbabura, sí. ¿no? Formidable en Envidiable, Imbabura. envidiable. Pero, Envidiable realmente. pero cuando uno empieza a recorrer el país, empieza a ver que todo el país tiene así cosas envidiables, Sí, maravillosas realmente, ¿no? Entonces sí internamente creo somos. que tenemos que plantearnos también, a ver, tal vez nuestra contribución también es empezar a recorrer el país, ¿no? También motivar Pero a con que una haya mirada, esto. claro, pero con una mirada diferente, ¿no? Como una mirada como para ir empezando a generar nuevas opciones y que podemos entrelazar, ¿no? Y sobre todo, el cita, cuando usted dice, es tan importante los convenios, es tan importante enlazar interinstitucionalmente las diferentes acciones, pero en una suerte de desligamiento de los temas relacionados con algunos aspectos en cada ciudad, se recurre al hecho de no es mi competencia, eso no es competencia del gobierno local, seccional, provincial. Digamos, o sea, las competencias dentro de lo que se tiene que generar, ¿dónde queda la gestión de lo público? ¿Dónde queda la posibilidad de ver todas las opciones que pudiéramos tener desde este territorio hacia los demás territorios y hacer esos cambios que no solamente tienen que ver con un espacio territorial, sino también con ese entregar, dar y recibir de alguna manera de precisamente estas experiencias que hay en otros lugares? Pero antes de que me conteste eso, voy a saludar a quienes nos están mirando. Aquí está Walter Belolio, Anemari envía pues felicitaciones, interesante la invitada. Dice también Leonor Plúas nos está mirando, Jessica Alvarado, Mercedes Guerra, dice un gusto escuchar a mi querida Elcita María, gran conocedora del ámbito turístico, felicitaciones y concuerdo triplemente contigo sobre ese aspecto, una gran amiga que hemos tenido pendiente un cafecito desde hace algún tiempo, llega la pandemia y nos hemos encontrado en este espacio que de alguna manera cuando uno se quiere ver y encontrar, todas las posibilidades se dan. Y bueno, ahí siguen mirándonos Alberto Montero, Joyce Chalén. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta tarde, realmente muy gratificante el escuchar desde quien conoce, desde quien ha venido trabajando muchísimos años dentro del territorio, cómo poder recuperar estos espacios económicos que se han venido menos. Usted sabe, el CITA, no solamente para Guayaquil o Quito como grandes ciudades, sino también para nosotros, en el caso de acá de Santa Elena, y digo pues nosotros porque estoy aquí, estoy viviendo, evidenciando las cosas. Y mire, el tema turístico, precisamente como para ir entrando un poco más en esa materia, muchos hoteles cerrados, muchos hoteles que no solamente ya no piensan abrir en esta temporada, sino que se van definitivamente, cosa que está pasando también en otras localidades. Esa extraña sensación de falta de acompañamiento, esa falta de sensación de no saber hacia dónde ir, con quién recurrir, porque puede ser que la gente se siente y hable con alguien, pero el resultado de esa conversación no llega nunca.
y son las frustraciones que de alguna manera se viven día a día, y sobre todo aquí estamos hablando de Salinas y Santa Elena. Bueno, es una frustración nacional, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque en todas partes la gente se siente abandonada, ¿no? Se siente que ese acompañamiento, porque cuando mencionamos hace un momento que la propia Constitución con claridad desde el comienzo señala, es verdad, vamos a tener un Estado unitario, vamos a tener un Estado que no se fragmente, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo de que se gobierne descentralizadamente y asimismo hayan capacidades en donde vayamos entendiendo que hay una rectoría a nivel nacional, eso es incuestionable, hay una rectoría, hay un apoyo, ahí es donde está el apoyo, ¿no? En la rectoría nacional está el apoyo, ese acompañamiento, esa permanencia ahí. Pero esa coordinación, esa articulación va de los gobiernos intermedios y la gestión va desde el gobierno local. Yo aquí voy a detenerme un poquito y disculpas porque la experiencia recogida en Tungurahua, en el Consejo Provincial de Tungurahua, una gestión realizada por el ingeniero Fernando Naranjo, ¿no? Que terminó de ser prefecto, realmente nos motiva a mencionarlo así con fuerza, con nombre, con apellido. Sí, decir, de acuerdísimo. En decir, ¿no? Él tuvo la virtud de partir su gestión conociendo, visitando el territorio. Entonces, si hacemos una aproximación, una imaginación a trasladarnos a Tungurahua, vemos, por ejemplo, que hay un cantón como Mocha, por ejemplo, muy cercano al Chimborazo, ¿no? Con virtudes alrededor de unos fantásticas lecherías en donde hay realmente un ganado formidable, en donde se dan unas papas extraordinarias. Vamos bajando y encontramos a un cantón Ceballos llenos de frutas, ¿no? Una maravilla esa cosa de que esa provincia tiene frutas, está ahí en Ceballos, en ese sector de Huachi, por ejemplo, ¿no? Seguimos avanzando y encontramos a Pelileo lleno de artesanías, lleno de una riqueza así formidable. Llegamos a Baños, ¿no? Y lo menciono así rápidamente, que son los más conocidos. Y vemos a Baños, ¿no es cierto?, ya a la entrada de la Amazonía, con unas potencialidades formidables de un turismo especializado, de un turismo lleno de cascadas, lleno de aguas termales, etc. ¿Qué quiero decir? ¿No? Un poco para ejemplificar, que si se quiere hacer algo de turismo, no se puede hacer un turismo de cascadas en Mocha. No se puede hacer un turismo de frutas en otra parte. Entonces, entender el territorio, ¿no? Comprender, caminar en el territorio, le hizo ver al ingeniero Naranjo qué era lo urgente. Entonces fue preguntando a la gente por qué hay pobreza, por qué hay desigualdad, qué tenemos que hacer. ¿Usted está dispuesto a trabajar con nosotros? ¿Dónde está la organización? Entonces empezó a impulsar organización, a que hayan realmente organizaciones en todas partes, a que ese plan de ordenamiento territorial que estamos hablando sea realmente participativa, que la gente diga, este es mi plan porque aquí me reflejo, ¿no es cierto? Entonces ahí va entendiendo qué es lo urgente, qué es lo que tiene que remediar inmediatamente. Y era, por ejemplo, un sistema vial, ¿no? La provincia de Tungurahua es la única que tiene un sistema vial que une, ¿no es cierto?, varios cantones que tiene Tungurahua, y logró que sea de primera ese sistema vial debidamente con nomenclatura, con todas las seguridades, con iluminación, etcétera, ¿no? Y eso facilitó entonces que se dinamice la economía. Vuelvo a Mocha, por ejemplo, con sus recursos, claro, que haga la entrega a Baños,
¿no es cierto?, que por turístico necesitaba y tenía que comprar en otras partes. Bueno, esto como ejemplo, ¿no? Y como para decir, para recoger las frutas, en la época de frutas en Ceballos, se inventaron, ¿no es cierto?, varias iniciativas que fueron de otra parte asimiladas para que la gente disfrute visitando los frutales, recoja la fruta, pague debidamente y esa gente que sembró y todo esté recibiendo, pagándose el esfuerzo que hizo. Entonces, estas ideas, ¿no? También fue viendo que las escuelas necesitaban ser arregladas, ¿no? Que los centros médicos igual necesitaban. Entonces es una mirada, por eso insisto, en la mirada del territorio, en el conocimiento del territorio. Las autoridades y los ciudadanos debemos conocer el territorio, porque si no, no tenemos la posibilidad de solucionar los problemas y obviamente de ofrecer soluciones, ¿no? Entonces, este creo que es un buen ejemplo. Alguna vez vale invitarle al ingeniero Naranjo para que también comente Sí, su experiencia, ¿no es cierto? Y no muy buena solamente idea. yo le haga esta propaganda al ingeniero Naranjo. No, muy buena idea y tuve la oportunidad de conocerlo también y realmente es excepcional precisamente por la capacidad de organización y sobre todo de liderazgo. Yo creo que es esencial el tema del liderazgo cuando la gente te sigue precisamente porque está confiando en que lo que se va a hacer verdaderamente va a tener un resultado, que es como lo que se dio en Tungurahua y eso es fantástico porque precisamente Tungurahua está en Ecuador, no estamos remontándonos a ningún otro país ni a Europa, que cuando uno menciona de otros espacios con desarrollo, territorios bien organizados, dicen, no, es que eso es Europa o eso es allá en Estados Unidos. Aquí no, nosotros todavía seguimos con ese pensamiento de no avanzada, sino que seguimos pensando que somos todavía, que estamos en ese límite del tercer mundo, ¿no? Y que no llegamos a las vías de desarrollo porque saltamos a vías de desarrollo y volvemos al tercer mundo. Y entonces estamos en ese juego que no nos permite verdaderamente crecer, porque lo que se necesita es crecer para poderse desarrollar. Y mire, por ejemplo, hace unos días atrás tuvimos una conversación con personas que están en Manabí y en el lado de Manta, que me parece muy bueno el trabajo que vienen haciendo. No sé si usted ha escuchado precisamente de ese trabajo que vienen haciendo desde ese territorio y que en este tiempo de pandemia vieron la necesidad definitiva y urgente de crearse un buró de turismo, en donde están ahí involucrados personas de empresa privada, comunidades, que están apostando aún por ese crecimiento, por ese desarrollo, que es necesario dinamizar las economías y de que tienen que todos pues darle de alguna manera, empujar este carrito para que todos puedan avanzar. Bueno, yo quiero decir, por ejemplo, que Manabí realmente es una provincia con unas potencialidades extraordinarias, ¿no? Hace alrededor de unos 6 meses estuve por allá y coincidió eh, el que se hacía un evento sobre esos temas de desarrollo, pero coincidió con el reconocimiento que la UNESCO le hacía a Puerto Viejo porque logró una, una calificación a su gastronomía, ¿no? Como un reconocimiento mundial a la gastronomía. Yo un poco en broma también decía que a mí me parece que ese reconocimiento debía ser a todo Manabí, ¿no? A todo Manabí. Manabí es una provincia con una gastronomía formidable, ¿no? Pero también va acompañada de una calidez de la propia gente manabita. Va acompañada de música, por ejemplo, va Sí. acompañando, ¿no es cierto? Va acompañando de temas como estos. Ahora en Puerto Viejo, por ejemplo, hay una recuperación de espacios públicos muy importante, muy interesante. Se ha puesto un ánimo para que pueda realmente Manabí recuperar y Puerto Viejo recuperar esta, esta calidad de ciudad. Todo eso ha servido para este reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Y la calidad de la gastronomía, ¿no? Cuando hablaba
con la gente de UNESCO señalaba, la calidad es extraordinaria de la gastronomía. ¿Qué quiero decir entonces? Miren ustedes, un tema como la gastronomía la tenemos en todo el país. Exacto. La provincia de Santa Elena, la provincia de Chimborazo, Loja, cualquier provincia Cualquier de provincia. las nuestras, ¿no? Tiene una Sí. gastronomía extraordinaria. Entonces, ¿por qué no también preocuparnos de esa calidad de la gastronomía? Y junto a la calidad de eso, podríamos también motivar, incentivar a que hayan más lugares de visitas como gastronomía propia. En ese momento, ese reconocimiento para Puerto Viejo ha sido un aliento, ¿no? Entonces, la gente propuso, se propuso tener una mejor presentación, por ejemplo. Ujú. Los hoteles que estaban cerrándose transformaron una gran parte en restaurantes y ahora están atendiendo, ¿no? Como en el tema de comida. O sea, fue un motivo, un incentivo que me parece muy interesante reconocer a Puerto Viejo y a Manabí en general, pero, pero nos sirve de ejemplo y fue aquí en Ecuador también, ¿no? Entonces, están preparándose en Manabí, eh, la Universidad Católica, por ejemplo, puso ya una facultad de arquitectura muy reflexiva, con una calidad de catedráticos que en este momento están haciendo unos eventos justamente alrededor de pensar cómo enfrentar los tsunamis, cómo enfrentar también problemas que pueden darse y generar en la ciudadanía igual más cohesión, más cercanía a los gobiernos locales, más conocimiento de cada ciudadana. Entonces, se están haciendo cosas interesantes. Yo creo que hay que estar activos y hay que estar motivando. Creo que los medios, creo que ustedes están ahí activos también vamos adelante. Totalmente de acuerdo, el cita va por esa vía, ¿no? El de motivar a generar y hacer algo más, ¿no? Efectivamente, el sentarse y llorar sobre la leche derramada nunca ha sido uno de los temas que me ha gustado. Yo creo que siempre hay que generar acciones que verdaderamente pudiéramos hacer que esto malo, esto que no estuvo bien, nos dé un aprendizaje, que sea una escuela para bien, una escuela para poder crecer. Y como usted menciona, el tema de la gastronomía está en todo el país. Nosotros tenemos esa virtud de poder poseer de todo lo que nosotros querramos y necesitemos para poder impulsarnos dentro del el tema turístico. Pero no sé, ¿será que es tanto lo que tenemos que no logramos incluso no logramos hacer un solo propósito, un solo trabajo que pudiera impulsarnos y llevarnos hacia el reconocimiento incluso mundial, más allá obviamente de lo que tenemos con nuestras queridas Islas Galápagos? Sin embargo, ¿cómo hacer que este Ecuador, toda esa fusión de cosas que tiene, finalmente lo saque de esa inactividad que en un momento determinado se genera precisamente por no poder lograr poner todo en esta cesta y venderlo al mundo? Bueno, cuando se analizaban los objetivos de desarrollo sostenible precisamente, ¿no? Se consideraba indispensable dar prioridad, tener prioridades, ¿no? Que es un poco lo que usted menciona. A ver, es difícil generar alegrías, optimismo así cuando se tiene hambre, ¿no es cierto? O cuando hay una pobreza extrema que ha generado violencia, que ha generado inseguridad. Entonces, vamos a comenzar, es decir, vamos a hacer que nadie tenga hambre. ¿Por qué no podemos tener como objetivo, ¿no es cierto?, de la ciudad, de la provincia, que nadie tenga hambre, ¿no? Que el tema de la pobreza sea absolutamente erradicada paulatinamente, seguramente, pero tener la idea clara de que la pobreza no nos hace bien a nadie, ¿no? No solo a los pobres, sino inclusive a los ricos. A los ricos no le sienta bien que haya tantos pobres. Y entonces uno va trabajando el tema de prioridades, ¿no? Y obviamente este es un tema también vinculado a
a lo que estamos comentando, a tener organización, a tener un poco de planificación. Poner valor a la planificación participativa, ¿no? A que la gente esté activa, a que la gente esté realmente preocupada de cómo ayudar. No me puedo quedar en la casa, yo tengo que ayudar, tengo que ser solidaria, tengo que trabajar, estar de mi tiempo que me queda, debo hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, yo creo que yo ahora vivo en Guayaquil y realmente he visto ejemplos en esto de tema de la pandemia, ¿no? Muy importantes. Yo valoro muchísimo la solidaridad, el, el voluntariado, por ejemplo, que existe, ¿no? Y la gente está pendiente, pero hay que ayudar a conducir esas fuerzas, ¿no es cierto? A que optimicemos, a que tengamos presente de que ciertos sectores, usted ha dicho, por ejemplo, todo el tema rural, por ejemplo, debe tener una preocupación de todos, ¿no? Y en lo rural está la clave. Van a venir días complicados, posiblemente todo el tema de la deuda externa tenga efectos para la economía del país, todos los pagos pendientes. Entonces, prepararnos para eso significa también tener presente qué vamos a hacer alrededor, por ejemplo, concreto, qué están produciendo en el área rural, la provincia de Santa Elena, ¿no? Cómo están preparados los mercados municipales, ¿no? Para recibir, para ayudar en la comercialización, para que no hayan intermediarios, para que la gente pueda realmente tener acceso sin problemas, ¿no es cierto? Son temas probablemente sencillos, le compete al municipio, por ejemplo, ¿no? Y eso le va a dar un mensaje claro a la ciudadanía. O sea, yo desde el municipio estoy vigilante de que no haya una explotación, de que no haya este mal manejo de los intermediarios que dificulta el acceso en las ciudades, por ejemplo, y también a la gente del área rural, el que pueda tener un precio justo, ¿no es cierto?, de sus productos agrícolas, menciona, ¿no? Y el otro tema, como digo, el tema del turismo rural, ¿no? Ir vinculando el tema del turismo, el conocimiento, el disfrute, ¿no? De las áreas rurales de nuestro país es importante, es importante. Los desafíos que tienen con las playas, por ejemplo, es un tema bien serio. Yo lamento siempre que haya desaparecido el PMRC y que no haya sido reemplazado adecuadamente. Y yo vi esfuerzos muy interesantes, muy importantes. Me dio mucha pena ver unos dos cuartos repletos de documentos, de estudios, etcétera, que no fueron distribuidos ni siquiera a los municipios costeros como para que den uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay trabajos, hay pensamiento en lo que hizo el PMRC. Creo que es hora de repensar. ¿Será que hay que volver a tener una institución que se dedique al tema de la franja costera, es específica, ¿no? Es específica y necesita especificidades. Sí, totalmente de acuerdo. Y como usted menciona, de ello mucho más todavía, universidades aportando de alguna manera también a temas de desarrollo de ciertas áreas, en la tan mentada carga turística para las playas, que finalmente se hacen ciertos trabajos. Por ahí Santa Elena y su universidad tiene un observatorio que todavía no ha terminado de despegar, que está en ese proceso que se va quedando precisamente por lo que en este tiempo pues empezó también el tema de la pandemia, y sin embargo pues no hay ese trabajo ágil, dinámico, inmediato para comenzar a generar, o sea, el universo que existe a la hora de ver una universidad trabajando en pro y en función de su comunidad es fantástico, porque tenemos ahí una mano de obra interesante y sobre todo que va llevada de la mano de sus profesores, precisamente quienes ayudan y chequean y supervisan todas las cosas, ¿no?
Pero bueno, es precisamente por donde se quiere canalizar, donde se quiere conducir y todas esas acciones, el que haya un compromiso y un comprometimiento con su comunidad, con su región, con su país, porque finalmente, donde quiera que estemos, cada uno, esté en Guayaquil, yo en Santa Elena, y cada uno de los que nos están escuchando y que son ecuatorianos y tienen esas ganas y deseos también de hacer que salga adelante, tienen también sus ideas y sus maneras de aportar. Hay que sumar, hay que seguir sumando y viendo esto, no solamente como un positivismo alegre, sino un positivismo desde el hecho de querer lograr llegar a ser grande a nuestro país. Y no decir más este país chiquito, este lugar pequeño, no, somos grandes por lo que tenemos, por lo que somos y sobre todo por lo que queremos lograr. Elcita, María, estamos llegando al final de esta conversación que, como siempre, usted sabe, nos ha tomado y más tiempo para comenzar a hacer todas esas reflexiones que siempre cuando nos juntamos hablamos. Ya me he escuchado hablar de algunos temas, por ahí están mis bicicletas todavía ahí. En pendiente, están mis caballitos ahí también en pendiente, pero bueno, hay que irse preocupando de a poco de cada cosa y sobre todo ahorita al menos de la salud, así que en eso nos encontramos. Yo le agradezco infinitamente haber aceptado esta invitación y conversemos aquí junto con todos nuestros amigos de Periódico El Costanero. Bueno, gracias Olguita, gracias a Mechita, a las personas que las mencionó, son amigos muy queridos en esta provincia. Son varios, muchos, los amigas y amigos. Pues estoy a las órdenes. Podemos algún rato volver a conversar. Por ahí visitaremos cuando ya sea posible, cuando la tormenta pase, como decimos. Así es que, pero pongo ánimo, pongo fuerza, ¿no? Para que la gente participe más, esté organizada y vayamos avanzando. Y yo con mucho gusto siempre estaré pendiente del país entero. Gracias, Olguita. Gracias. Un abrazo grande. Excelente. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y a todos nuestros amigos del Costanero, se nos fue la imagen. A todos nuestros amigos del Periódico El Costanero los esperamos el próximo jueves a las 17 horas. Gracias, Elcita. Una buena tarde. Igual.